¿Alguna vez hiciste algo que no puedes deshacer? ¿Algo que te persigue cada noche? ¿Algo que por más que lo confieses, por más que pidas perdón, sigue ahí como un peso sobre tu pecho? Porque hay un tipo de prisión que no tiene rejas. Es la prisión de la culpa, donde tú eres el prisionero, el juez y el carcelero, donde cada día te condenas de nuevo por algo que ya pasó, por algo que no puedes cambiar, por algo que Dios ya perdonó, pero que tú no puedes soltar. Si alguna vez te has despertado en la madrugada reviviendo ese momento, si alguna vez has sentido que no mereces ser feliz por lo que hiciste, si alguna vez te has castigado porque piensas que es lo mínimo que mereces, esta historia es para ti, porque hoy quiero contarte sobre una mujer que cargó su culpa como una condena de por vida, y lo que descubrió cuando finalmente entendió que Dios ya había firmado su libertad. Antes de continuar con esta historia que puede liberarte de la culpa que no te deja vivir, suscríbete a Relatos que Sanan y activa la campanita. Cada semana compartimos relatos que despiertan el alma y te recuerdan que nunca estás solo. Miles de personas ya están sanando a través de estas palabras. Y una cosa más, puedes escuchar este relato como un podcast, mientras cocinas, mientras caminas, mientras descansas. No necesitas verme, solo escuchar. Porque las palabras que sanan entran por el corazón. Ahora sí, déjame contarte cómo comenzó todo. Su nombre era Patricia y llevaba 15 años sin dormir realmente. 15 años despertándose a las 3 de la mañana con el mismo recuerdo. La misma escena reproduciéndose una y otra vez en su mente como una película atascada en un solo fotograma. 15 años reviviendo el momento que cambió todo. Patricia había tomado una decisión a los 25 años, una decisión que en ese momento pareció la única opción, una decisión que la perseguiría por el resto de su vida. Había quedado embarazada, soltera, sin estabilidad, asustada, y el hombre que la había dejado embarazada había desaparecido en cuanto supo la noticia. Patricia entró en pánico. No estaba lista para ser madre, no tenía recursos, no tenía apoyo, y en medio de ese pánico, tomó una decisión. Abortó. Y desde ese día, 15 años atrás, Patricia cargaba un peso que la estaba destruyendo desde adentro. No era solo tristeza, era culpa. Culpa aplastante. Culpa que la despertaba cada noche. Culpa que le susurraba: eres una asesina. Eres imperdonable. Eres un monstruo. Patricia había intentado todo para expiar su culpa. Todo para encontrar paz. Fue a terapia. Y habló sobre el aborto. Sobre las circunstancias. Sobre el miedo que sintió. Y el terapeuta le ayudó a entender por qué tomó esa decisión. Le ayudó a contextualizarla. Le dijo que no era un monstruo, que muchas mujeres enfrentan decisiones imposibles, pero la culpa permanecía. Fue a la iglesia, confesó su pecado. El pastor le dijo que Dios perdonaba, que la gracia de Dios cubría todo, que su pecado había sido lavado por la sangre de Cristo, pero la culpa permanecía. Oró 1000 veces. Dios, perdóname. Por favor, perdóname. Sé que lo que hice fue terrible. Sé que no merezco tu perdón, pero por favor, perdóname. Y en su corazón, sentía que Dios respondía: ya te perdoné, pero la culpa permanecía. Porque Patricia había recibido el perdón de Dios, había escuchado las palabras de gracia, había creído teológicamente que estaba perdonada, pero no se había perdonado a sí misma. Si esta historia te está tocando algo profundo en el corazón, escribe un amén en los comentarios, porque a veces necesitamos saber que no estamos solos en nuestro proceso. La culpa no solo afectaba el sueño de Patricia, afectaba todo. Había conocido a un hombre bueno, un hombre que la amaba, que quería casarse con ella, que veía un futuro juntos, pero Patricia saboteaba la relación constantemente. Cuando él le decía que la amaba, ella se retiraba. Cuando él hacía planes a largo plazo, ella encontraba razones para dudar. Cuando él trataba de acercarse emocionalmente, ella levantaba muros, porque en el fondo, Patricia no creía que merecía ser amada. No después de lo que había hecho. ¿Cómo podía recibir amor cuando había tomado una vida? ¿Cómo podía ser feliz cuando su hijo nunca tendría esa oportunidad? El hombre eventualmente se fue, no porque no la amara, sino porque ella no le permitía amarla. Y Patricia añadió eso a su lista de culpas. Otra relación destruida. Otra prueba de que estaba rota. Otra consecuencia de su decisión de hace 15 años. Patricia también saboteaba su carrera. Había oportunidades para ascender, para crecer, para ganar más. Pero cada vez que surgía una oportunidad, Patricia encontraba formas de arruinarla. Llegaba tarde, cometía errores evitables, se retiraba de proyectos importantes, porque no creía que merecía éxito, no merecía prosperidad,
no merecía nada bueno. Y cada noche, cuando la culpa la despertaba a las 3 de la mañana, Patricia se castigaba, se recordaba a sí misma lo que había hecho, se llamaba nombres, se condenaba y luego oraba: Dios, perdóname, por favor, perdóname. Y la respuesta seguía siendo la misma: ya te perdoné. Pero Patricia no podía aceptarlo, porque si Dios ya la había perdonado, ¿por qué ella todavía se sentía tan culpable? ¿Por qué el peso no se levantaba? Algo que ningún libro de autoayuda podría haberle explicado, algo que solo la experiencia puede revelar. Patricia empezó a hacer cosas extremas para expiar su culpa, cosas que pensaba que tal vez, finalmente, le darían paz. Se ofreció como voluntaria en un centro de ayuda para madres solteras. Pasaba horas cada semana ayudando a mujeres embarazadas que enfrentaban circunstancias difíciles. Les daba recursos, les ofrecía apoyo, les ayudaba a tomar decisiones informadas, y cada vez que ayudaba a una mujer a decidir quedarse con su bebé, Patricia sentía algo, no paz, sino una pequeña reducción de la culpa, como si estuviera balanceando las escalas, una vida salvada por cada vida tomada. Pero una vida no era suficiente, ni 2, ni 10. La culpa permanecía. Patricia también empezó a dar dinero, mucho dinero, más de lo que podía permitirse, a organizaciones pro vida, a orfanatos, a cualquier causa relacionada con niños. Pensaba: si doy lo suficiente, si ayudo lo suficiente, tal vez compensaré por lo que hice, pero nunca era suficiente. Nunca podía dar lo suficiente para llenar el vacío, para pagar la deuda que sentía que debía. La culpa permanecía. Patricia incluso consideró hacerse monja, dedicar su vida completamente a Dios, renunciar a todo placer, a toda comodidad, vivir en penitencia perpetua. Tal vez eso sería suficiente. Tal vez entonces Dios vería que realmente estaba arrepentida, que realmente estaba pagando por su pecado. Pero algo la detuvo. Una conversación con su directora espiritual, una mujer mayor y sabia que había caminado con Patricia durante años. Patricia, le dijo la mujer, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Crees que Dios te ha perdonado? Patricia vaciló. ¿Teológicamente? Sí, sé que Dios perdona. Sé que Jesús murió por mis pecados, todos mis pecados, incluso este. Entonces, ¿por qué sigues castigándote? Patricia no tenía respuesta. La directora espiritual continuó: todo lo que estás haciendo, el voluntariado, las donaciones, el autosabotaje, no es por Dios, es por ti. Estás tratando de ganarte algo que ya se te dio gratuitamente. Estás tratando de pagar una deuda que ya fue cancelada. Hizo una pausa. El problema no es que Dios no te haya perdonado. El problema es que tú no te has perdonado a ti misma. Y en ese momento, en medio de la desesperación, algo cambió. No fue una voz del cielo. Fue algo más simple y más poderoso. Patricia se dio cuenta de que tenía razón. Había recibido el perdón de Dios hace años, pero había rechazado ese perdón, no explícitamente, sino a través de sus acciones, a través de su constante autoflagelación, a través de su negativa a soltar la culpa. Porque si soltaba la culpa, ¿qué le quedaba? La culpa se había convertido en su identidad, en su forma de recordar, en su manera de honrar a ese hijo que nunca nació. Y soltar la culpa se sentía como olvidar, como decir que lo que hizo no importaba, como traicionar a ese niño de nuevo. Pero la directora espiritual le dijo algo que cambió su perspectiva. Cargar culpa no honra a ese niño, solo te destruye a ti. Y destruirte no trae a ese niño de vuelta. No deshace lo que pasó, solo arruina la vida que todavía tienes por delante. Dios ya perdonó. Ahora tú necesitas soltar el látigo con el que te has estado castigando durante 15 años. Si en este momento estás entendiendo que Dios ya perdonó, pero tú no te has perdonado a ti mismo, dale like a este video. La directora espiritual le dio a Patricia una tarea que parecía simple, pero que sería lo más difícil que Patricia había hecho. Quiero que escribas una carta, le dijo. ¿Una carta de perdón? ¿A Dios?, preguntó Patricia. Número: a ti misma. Patricia la miró confundida. Escribe una carta donde te perdones, donde reconozcas lo que hiciste, donde reconozcas las circunstancias, donde reconozcas tu humanidad y donde te des permiso para soltar la culpa. Patricia fue a casa esa noche y se sentó frente a una hoja en blanco. Y no pudo escribir nada, porque perdonarse a sí misma se sentía imposible. Se sentía como traición. Se sentía como decir que lo que hizo estaba bien.
Pero la directora espiritual le había explicado, perdonarte no significa que lo que hiciste estuvo bien. Significa que reconoces que eres humana, que tomaste una decisión en circunstancias extremas, que has cargado este peso lo suficiente y que mereces vivir. Durante días, Patricia intentó escribir la carta. Empezaba, se detenía, lloraba, rompía el papel, pero finalmente, una noche, algo se rompió y las palabras empezaron a fluir. Querida Patricia, por 15 años te he odiado, te he culpado, te he castigado, he hecho todo lo posible para hacerte pagar por lo que hiciste. Y pensaba que era lo que merecías. Pensaba que la culpa era mi penitencia justa. Pensaba que cargarla era la única forma de honrar a ese hijo que no tuve. Pero me equivoqué. Cargar esta culpa no lo honra, solo me destruye. Y destruirme no lo trae de vuelta. Sé que lo que hice no se puede deshacer. Sé que tomé una vida. Sé que esa decisión tendrá consecuencias que cargaré siempre. Pero también sé que estaba asustada, que me sentía sola, que no vi otra salida y que aunque hubiera otras opciones, en ese momento yo no pude verlas. No estoy diciendo que lo que hice estuvo bien. Estoy diciendo que soy humana y que los humanos cometemos errores. Errores terribles. Errores que no se pueden deshacer, pero Dios perdona incluso esos errores. Y si Dios, que es perfecto y justo, puede perdonarme, entonces tal vez yo también pueda perdonarme. Así que hoy, después de 15 años, te perdono, Patricia. Te perdono por tener miedo, te perdono por tomar una decisión imposible, te perdono por ser humana. Y te doy permiso para soltar la culpa, para vivir, para recibir amor, para ser feliz, para tener un futuro que no esté definido por tu pasado. Tu hijo está con Dios. Y algún día, cuando yo también esté con Dios, confío en que habrá sanidad, que habrá entendimiento, que habrá restauración de formas que no puedo comprender ahora. Pero mientras tanto, necesito vivir. No puedo seguir existiendo a medias. No puedo seguir saboteando todo lo bueno que viene a mi vida. No puedo seguir castigándome por algo que ya está bajo la sangre de Cristo. Así que suelto el látigo, suelto la culpa, suelto la condena y elijo vivir. Con amor y perdón, Patricia. Cuando terminó de escribir, Patricia lloró, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de liberación. Dobló la carta y la guardó, no para olvidar, sino para recordar el día en que finalmente se dio permiso para ser libre. Ya somos miles acompañándonos en este camino de sanación. Si quieres ser parte, suscríbete y activa la campanita. Los meses siguientes fueron diferentes. Patricia no estaba completamente curada. El proceso de perdonarse a sí misma no fue un evento único, fue una decisión diaria. Había días donde la culpa regresaba, donde los pensamientos de las 3 de la mañana volvían, donde la voz le decía, no mereces ser feliz. Pero ahora Patricia tenía algo que no tenía antes. Tenía una respuesta. Leía su carta de nuevo y se recordaba, Dios ya perdonó, yo ya me perdoné. Esta culpa no viene de Dios, viene del enemigo que quiere mantenerme atada. Y lentamente, los episodios se volvieron menos frecuentes, menos intensos, menos paralizantes. Patricia empezó a permitirse cosas que antes se prohibía, pequeñas alegrías, momentos de felicidad sin culpa inmediata. Salió con amigas sin sentir que no merecía reír, aceptó un ascenso sin sabotearlo. Y cuando conoció a alguien nuevo, a alguien que la trataba con bondad, no huyó inmediatamente. Le contó su historia, con honestidad, con vulnerabilidad, y esperaba que él se fuera. Pero él no se fue. Gracias por confiar en mí con esto, le dijo. Sé que no fue fácil, y no cambia cómo me siento sobre ti. Todos tenemos un pasado. Todos cargamos cosas, y me alegra que finalmente te estés permitiendo ser libre. Patricia lloró en sus brazos, porque por primera vez en 15 años, sintió que tal vez, solo tal vez, merecía ser amada. Hubo algo más que Patricia hizo como parte de su proceso de sanación, algo que su directora espiritual le sugirió. Escribió una carta a su hijo, el hijo que nunca nació, el hijo que solo existió por semanas pero que había ocupado su mente durante 15 años. En la carta, le pidió perdón, le explicó las circunstancias, le dijo que lo amaba aunque nunca lo conoció, y le dijo que confiaba en que estaba con Dios, que algún día, de alguna forma, habría restauración. Y se despidió. No de una forma que significaba olvidar, sino de una forma que significaba soltar. Patricia llevó esa carta a un lugar especial, un jardín tranquilo donde había un árbol joven que acababan de plantar, y enterró la carta bajo ese árbol. Un símbolo, una semilla de nueva vida plantada sobre las cenizas de su dolor. Y mientras se alejaba de ese lugar,
Sintió algo que no había sentido en 15 años: paz. 2 años después de escribir esa carta de perdón a sí misma, Patricia recibió una llamada que la sacudió profundamente. Era de una joven, una de las mujeres a quien Patricia había ayudado en el centro de madres solteras años atrás. Una mujer que había decidido quedarse con su bebé en circunstancias difíciles. «Patricia», dijo la joven con voz emocionada, «quería que fueras la primera en saber. Me gradué de la universidad. Soy la primera en mi familia». Patricia la felicitó con lágrimas en los ojos. «Y mi hijo», continuó la joven, «tiene 5 años ahora. Es brillante, es feliz. Y nada de esto hubiera pasado si tú no hubieras estado ahí para mí cuando más te necesitaba. Cuando todos me decían que no podía hacerlo, tú me dijiste que sí podía y me ayudaste a creerlo». Después de colgar, Patricia se sentó en silencio y se dio cuenta de algo profundo. Su pasado no la descalificaba de hacer bien en el presente. Su error no invalidaba todo el bien que podía hacer. Su decisión de hace 17 años no definía el resto de su vida. Podía cargar la lección sin cargar la condena. Podía recordar sin revivir. Podía honrar sin autodestruirse. Y descubrió que el verdadero honor no estaba en castigarse eternamente. Estaba en vivir de tal manera que su vida produjera fruto, que ayudara a otros, que trajera luz donde antes solo había traído oscuridad. Patricia también empezó a hablar más abiertamente sobre su experiencia. No con todo el mundo, pero con mujeres que enfrentaban decisiones similares, con mujeres que cargaban culpas similares. Y descubrió que su historia, la historia que pensó que la descalificaba, era precisamente lo que le daba credibilidad, porque no hablaba desde un pedestal de perfección, hablaba desde el valle de la redención. Las mujeres que hablaban con ella no escuchaban juicio, escuchaban empatía, comprensión y la prueba viviente de que la culpa no tiene que ser una sentencia de por vida. Una de esas mujeres le dijo algo que Patricia nunca olvidaría: «Gracias por mostrarme que puedo ser perdonada, que puedo perdonarme, que puedo vivir de nuevo. Porque si Dios pudo perdonarte y transformarte a ti, entonces hay esperanza para mí también». Y Patricia entendió que su dolor tenía propósito, no porque Dios lo causara, sino porque Dios lo redimía, lo transformaba, lo usaba para sanar a otros. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué culpa te está robando el sueño? Tal vez, como Patricia, tomaste una decisión que no puedes deshacer. Una decisión que cambió vidas, una decisión que te persigue cada noche. O tal vez traicionaste a alguien. Mentiste, engañaste, destruiste una relación, heriste a alguien que confiaba en ti, o tal vez abandonaste a alguien que te necesitaba, un hijo, un padre, un amigo, y ahora cargas la culpa de no haber estado ahí. O tal vez fue algo diferente, algo que solo tú y Dios conocen, algo que has confesado 1000 veces pero que la culpa no se va. Y hoy necesitas escuchar esto. Si has confesado tu pecado, si has pedido perdón a Dios, si has tratado de hacer restitución donde es posible, entonces Dios ya te perdonó. No porque lo que hiciste no importaba, sino porque la sangre de Cristo cubre todo, todo, incluso eso que piensas que es imperdonable. El problema no es que Dios no te haya perdonado, el problema es que tú no te has perdonado a ti mismo. Y mientras no lo hagas, seguirás siendo prisionero, seguirás saboteando tu vida, seguirás rechazando amor, bendiciones, oportunidades, porque piensas que no las mereces. Pero Dios no te salvó para que vivieras en prisión. Te salvó para que vivieras en libertad. Y esa libertad incluye libertad de la culpa, libertad de la condena, libertad del constante castigo que te inflige. Perdonarte no significa que lo que hiciste estuvo bien. Significa que reconoces que eres humano, que cometiste un error, que has aprendido, que has crecido y que mereces vivir el resto de tu vida sin ese peso. La culpa te mantiene atado al pasado. El perdón propio te libera para un futuro. Hoy quiero invitarte a hacer lo que Patricia hizo. Escribe una carta de perdón a ti mismo. Reconoce lo que hiciste. No lo minimices, no lo justifiques, pero tampoco te condenes eternamente por ello. Reconoce las circunstancias, tu humanidad, tu arrepentimiento. Y luego date permiso para soltar. Porque Dios ya firmó tu libertad. Ahora tú necesitas aceptarla. Y si hay alguien a quien necesitas pedir perdón, hazlo. Si hay restitución que puedes hacer, hazla. Pero una vez que has hecho todo lo que puedes hacer, suelta. Suelta la culpa. Suelta el látigo. Suelta la condena. Y elige vivir.
porque tu historia no termina con tu error. Tu historia continúa con tu redención, con tu transformación, con todo el bien que puedes hacer con los años que te quedan. No desperdicies más años castigándote por el pasado. Usa esos años para crear un futuro diferente, para ayudar a otros, para ser la prueba viviente de que la gracia de Dios es real y suficiente. Gracias por permitir que esta historia te acompañe, que la luz te encuentre siempre. Soy Lía, y estas fueron palabras para tu alma. Tu pasado no define tu futuro, tu error no es tu identidad, y la culpa no tiene que ser tu compañera de por vida. Dios ya perdonó, ahora te toca a ti. Suelta y sé libre.